Buenas tardes, muchísimas gracias al Colegio de Farmacéuticos y a las asociaciones de pacientes por la invitación a participar en este foro, que tiene mucha relevancia clínica y en el que he pensado hablar sobre un motivo de consulta muy frecuente que engloba además muchas patologías. Vamos a empezar a hablar de la diarrea crónica, cómo la definimos, las posibles causas y cómo haríamos el enfoque diagnóstico en atención primaria. Entonces, hablamos de esta entidad cuando un paciente que nos consulta ha percibido una variación significativa en sus deposiciones respecto al hábito previo, o bien por disminución de consistencia de las heces, o además por mayor frecuencia de la defecación, y lleva más de 4 semanas de evolución. O sea, un poco el tiempo para diferenciarlo de una diarrea aguda serían las 4 semanas. También se habla de una alteración persistente de la consistencia de las heces entre los tipos 5 y 7 de la escala de Bristol, que tenéis a la derecha de la diapositiva, que es la escala que se utiliza internacionalmente como validada, superior a 4 semanas. Y también la evacuación de heces blandas o acuosas, a menudo con evacuaciones más frecuentes. Hay que diferenciarla de la pseudodiarrea, donde solamente aumentaría la frecuencia de las deposiciones, pero las heces no estarían entre los tipos 5 y 7 de la escala de Bristol. ¿Causas de diarrea crónica? Pues son múltiples. Os he puesto ahí muchísimas cosas en el cuadro, lo veis por colores, o sea, las más frecuentes. Vamos a hablar de inflamación, que sería la enfermedad inflamatoria, intestinal, crónica, en malignidad, está entre las causas frecuentes, cáncer colorectal o adenoma premaligno, trastornos funcionales, también muy frecuentes, de hecho ese va a ser el enfoque prioritario, el discernir entre trastornos funcionales orgánicos, el síndrome de intestino irritable, con predominio de diarrea o la diarrea funcional, luego también la mala absorción, la celiaquía, diarrea por ácidos biliares, mala absorción de hidratos de carbono. Hay causas también relacionadas con la dieta, como el exceso de algunos componentes, alcohol, cafeína, edulcorantes, los fármacos, por supuesto, la iatrogenia siempre está presente, y las intolerancias alimentarias, no solamente causando mala absorción, sino la intolerancia. El enfoque diagnóstico, entonces, en atención primaria, el médico de atención primaria, lo primero que se plantea ante un paciente que consulta por una diarrea crónica, como el diagnóstico es muy amplio, es lo que os he dicho: diferenciar trastornos funcionales de orgánicos, identificar las causas más frecuentes y las que son potencialmente tratables. Entonces, es fundamental el realizar una buena historia clínica, considerando toda la gama, todo el abanico del diagnóstico diferencial, y hay dos entidades que, por su prevalencia y por la gravedad potencial, hay que excluirlas desde el principio del esquema de investigación, como es el cáncer colorectal o la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la valoración inicial de los pacientes se puede realizar íntegramente en atención primaria, en base a la anamnesis y a la exploración física, que son nuestras herramientas, las herramientas del médico de familia. En esta valoración inicial ya se pueden detectar síntomas de alarma significativos, que entonces generarían una cascada ya de una investigación adicional inmediata. Aunque sabemos por estudios en los que se han analizado los valores predictivos de cada síntoma, de los síntomas de alarma, y ninguno de ellos alcanza el 10%. O sea que son valores predictivos muy bajos, pero que de cualquier manera nosotros los tenemos que tener en cuenta, porque nos estamos moviendo con la incertidumbre exclusivamente la anamnesis y la exploración. Entonces, y ninguno de estos síntomas tampoco excluye una causa funcional, o sea, ni tiene un valor predictivo elevado para entidades graves, ni descartar una causa funcional. Y luego cada vez se preconiza más también el diagnóstico activo en positivo de los trastornos funcionales, es decir, pacientes que cumplen los criterios diagnósticos de Roma 4 para el síndrome de intestino irritable y tienen una exploración física normal, sin hallazgos, y unos resultados de laboratorio básicos normales, sin datos de alarma, pueden ser diagnosticados sin más estudios. O sea, las guías sugieren esta estrategia de diagnóstico positivo, en comparación con una estrategia de ir excluyendo. O sea, siempre el objetivo aquí es buscar el equilibrio entre el exceso de pruebas, que no tiene ningún sentido, además algunas de ellas agresivas y con posibles complicaciones, y el no hacer las pruebas necesarias.
Entonces, ¿cómo abordaríamos al paciente con diarrea crónica? Pues es imprescindible esta anamnesis exhaustiva que incluya sus antecedentes personales y familiares, los tratamientos farmacológicos del paciente, cirugías previas, sus hábitos alimentarios, tóxicos, y luego los síntomas, pues hay que hacer una historia muy detallada. El tiempo de evolución, las características, los cambios, los desencadenantes, los atenuantes y especialísima atención a los datos de alarma, que es donde las banderas rojas que nos llaman la atención y que nos ponen en alarma a los médicos de familia. Hay que hacer una exploración física general que incluya todo, o sea, que no se deje cosas como que se supone que no tienen por qué tener relación, o sea, esto no es una exploración del abdomen. Hay que palpar el tiroides, porque una disfunción tiroidea puede estar induciendo diarrea. Hay que buscar posibles ganglios que puede haber de malignidad, que se puede reflejar incluso en la zona torácica, en las fosas supraclaviculares, en la zona de inicio del tórax. Hay que tomar también la tensión, la frecuencia, o sea, la magnitud del diagnóstico diferencial obliga a hacer una exploración física completa. Inspección de mucosas, puede haber anemia, deshidratación, ictericia, y luego la exploración abdominal, por supuesto. Va a haber dolor, masas, megalias, o sea, aumento de órganos que hablan también ya de procesos más complicados, como el hígado o el bazo, el poder encontrar alguna masa, o sea, lo que es una exploración exhaustiva. Y luego en el paciente con diarrea crónica siempre hay que hacer también una exploración rectal. Entonces, los datos de alarma, pues estamos hablando de ellos, vamos a hablar un poquito de los signos o síntomas en lo que es lo que cuenta el paciente o lo que encontramos también en nuestra exploración o en la analítica básica. Entonces, de los datos, síntomas, cosas que siente o que observamos al paciente, pues la rectorragia siempre es un dato de alarma, sobre todo sangre oscura, o sea, una rectorragia de semiología más distal, más rectal, de sangre roja, es menos alarmante, pero rectorragia de sangre oscura o mezclada en las heces sin hallazgos anales es un síntoma de alarma muy importante, una pérdida de peso significativa, no intencionada, se nota un cambio reciente del ritmo intestinal, que los síntomas se inician a partir de los 50 años, o sea, la edad sí es muy importante en la diarrea crónica. Luego lo que hemos referido de la historia familiar o personal de cáncer colorectal, de pólipos, de enfermedad celíaca, de enfermedad inflamatoria. En cuanto a las características de los síntomas, pues que sea una diarrea con un volumen muy elevado, más de un cuarto de litro al día aproximadamente, que sea nocturna, que sea continua, que no tenga relación con la ingesta, la presencia de fiebre, que la frecuencia de deposiciones sea muy elevada, hablar ya de más de 6 deposiciones al día, vómitos, presencia de vómitos ya es semiología también de oclusión, también alta, o sea, que ya también nos alerta más que el dolor sea intenso o evidencia de malnutrición por la exploración física general. En cuanto a los hallazgos de alarma en la exploración, que los tenemos aquí abajo, pues la palidez, que puede estar escondiendo una anemia, la ictericia, la presencia de ganglios, de megalias, de un hígado o un bazo inflamado y luego la palpación de una masa abdominal o rectal. O bueno, o si hemos hecho ya pruebas de imagen, detectada también por pruebas de imagen. En cuanto a los datos analíticos, en una analítica básica, pues una anemia ferropénica sin causa justificada, que la sangre oculta en heces inmunológica sea positiva, que tenga los reactantes de fase aguda que llamamos la velocidad, leucocitosis, trombocitosis, la PCR elevados, PCR no la del coronavirus, sino la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación, de infección, que en breve la vamos a tener disposición para hacerla a nivel capilar en los centros de salud. La calprotectina fecal, que para mí es una determinación fundamental, es un caballo de batalla por mi parte en la sociedad y ante todos los servicios de salud que les sea posible, porque es de un rendimiento enorme en atención primaria para ayudarnos a detectar inflamación. Y luego, bueno, pues otros datos como la hipoalbuminemia, la prolongación del tiempo de protrombina, leucocitosis, ferropenia, serían datos analíticos de alarma que ya barajaría el médico de familia. Y hablando de la calprotectina fecal,
pues es una proteína que se eleva en pacientes con procesos inflamatorios intestinales y sería muy útil el disponer de ella de una forma reglada, que no disponemos en este momento, es variable según comunidades autónomas, concretamente en la mía en Madrid también variable por zonas, pero en general no está disponible al alcance reglado y hay que pedirla justificándola de manera especial y ponerla de forma manual. Y entonces, pues sobre todo en atención primaria, que hay una elevada prevalencia de enfermedad funcional, tiene una alta sensibilidad, cercana al 100%, para diferenciar enfermedad funcional y orgánica. Con lo cual sería ideal el poder disponer de ella. Y además tiene un elevado valor predictivo negativo, con lo cual, al ser normal, nos descartaría, habría poca probabilidad de enfermedad inflamatoria intestinal. No es específica de enfermedad inflamatoria, se puede elevar también en pacientes con divertículos, en la celiaquía, en el cáncer colorectal, en gastroenteritis o si se ha tomado antiinflamatorio recientemente, que convendría evitar 15 días antes de la prueba. En general, niveles menores de 50 descartar enfermedad inflamatoria, pero se han testado puntos de corte superiores, como el de 100 o incluso en España, en un estudio español, el de 150. Está recomendado ahora mismo en todos los documentos de consenso, en las guías americanas, inglesa, al alcance de atención primaria y en la analítica básica, junto con la sangre oculta en heces. Entonces, en cuanto a las pruebas de imagen, estaría ya la decisión de la colonoscopia, que es una decisión que siempre se nos plantea en algún momento al médico de familia y que sí que tenemos acceso directo a su petición. Se recomienda hacerla en pacientes con datos de alarma o en los que una valoración inicial razonable no haya encontrado diagnóstico y se sospeche origen orgánico. Cuando se le hace a un paciente con diarrea crónica se debe hacer ileoscopia siempre, llegar al ileón y a intestino delgado y tomar múltiples biopsias de colon también para el despistaje de la colitis microscópica, incluso aunque la apariencia endoscópica de la mucosa sea normal. Y las indicaciones en diarrea crónica sería un inicio reciente en mayores de 45 o 50 años, antecedentes familiares de primer grado, de cáncer colorectal, que la diarrea sea inflamatoria por pulso sangre en heces, la sangre oculta en heces inmunológica positiva o anemia ferropénica y calprotectinas mayores de 150 con proteína C reactiva aumentada. Y también una diarrea acuosa con criterios de diarrea funcional grave o con signos, síntomas o alteraciones analíticas sugerentes de trastorno orgánico. Causas frecuentes, vamos a ver algunas. El síndrome de intestino irritable. Estos son los criterios de Roma 4. En el intestino, para el diagnóstico de intestino irritable, tiene que haber presencia de dolor, tiene que ser el síntoma predominante. El dolor abdominal recurrente, haberse iniciado al menos 6 meses antes, al menos un día en semana, presente en los últimos 3 meses, junto con alteraciones de la defecación, o bien porque se relacione con la defecación, o bien porque se asocia un cambio en la frecuencia de las heces o de la forma. Y el de predominio de diarrea sería cuando más de una cuarta parte de las deposiciones son de la forma 6-7 de Bristol y menos de una cuarta parte de la 1-2. Y la diarrea funcional, el síntoma predominante sería la diarrea, en más del 25% de las deposiciones. Presencia del dolor, de dolor o hinchazón, pero que no sea el síntoma predominante. Ambos son trastornos funcionales, pero cuando predomina el dolor sería el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, o si predomina la diarrea, diarrea funcional. Y estos son criterios estandarizados para los que se preconiza un diagnóstico activo en pacientes jóvenes con exploración normal, sin datos de alarma y con analítica normal. La enfermedad inflamatoria intestinal, que luego vamos a ver un poco más el tratamiento, porque además nos acompañan las asociaciones de pacientes, es de causa multifactorial, incluyendo factores genéticos, inmunitarios y ambientales, y clínicamente, pues simplemente una pincelada de que la colitis ulcerosa suele cursar más con diarrea con sangrado y el Crohn más con diarrea líquida y síntomas generales. Hay que hacer para el diagnóstico una colonoscopia con ileoscopia terminal y biopsia, y en ocasiones una enteroresonancia magnética. Y el objetivo del tratamiento va a ser la remisión sintomática junto con la curación de la mucosa. La colitis microscópica, que es una entidad poco conocida, incluso entre los médicos de familia, pero que es también una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, que sin embargo las características endoscópicas es ver una mucosa
normal o casi normal, con lo cual se puede dar como normal y no diagnosticarse si no se biopsia. Y clínicamente cursa como diarrea fosa crónica no sanguinolenta y tiene unas anomalías histológicas solamente, o sea que implica biopsia, que identifican los dos subtipos que hay, que son la colitis colágena y la linfocítica. Y entonces requiere al menos 8 biopsias, 4 en colon derecho y otras 4 en colon izquierdo. Y se puede diagnosticar a cualquier edad, suele haber un pico en mujeres mayores de 60 años, en las que si ante una diarrea crónica acuosa debe considerarse incluso como la primera posibilidad. Sobre todo si asocian otras enfermedades autoinmunes y fármacos, como los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o antiinflamatorios o inhibidores de la bomba de protones o metrazol y compañía. En cuanto a la celiaquía, que es un trastorno sistémico de base inmunológica también, causado por la ingesta de gluten en individuos genéticamente predispuestos y en cuyo desarrollo intervienen también factores ambientales, pues se caracteriza por la presencia de síntomas que dependen de la ingesta de gluten, la presencia de autoanticuerpos circulantes específicos y unas características genéticas de haplotipos determinadas, y enteropatía que se verifica por biopsia. La determinación fundamental es la de los anticuerpos antitransglutaminas antitisular IgAs o IgGs, cuando hay déficit de IgAs, y también se pueden determinar los antiendomisio o los antitransglutaminasa o los antigliadina. Y luego pues hay que respaldarlo, confirmarlo con una biopsia del bode. Se aconseja tomar 4 muestras duodenales y al menos una del bulbo duodenal. La lesión es inespecífica y luego en el diagnóstico hay que comprobar respuesta clínica. Y a la dieta sin gluten, que sería el tratamiento de la enfermedad. Otras causas menos conocidas, también menos frecuentes, son la insuficiencia pancreática exocrina, que es la insuficiente secreción o función de las enzimas pancreáticas que impiden una digestión normal y produce maldigestión y malabsorción, y que cursa con molestias abdominales, hinchazón, flatulencia, diarrea, grasa y pérdida de peso. Y es importante el diagnóstico precoz porque si no puede disminuir la supervivencia. Entonces, las causas fundamentales son enfermedades pancreáticas, pero ojo porque hay que descartarla también, se puede dar en enteropatías como la celiaquía o la enfermedad de Crohn. Y luego las diarreas por intolerancias alimentarias, incluyendo la absorción de azúcares, sensibilidad al gluten no celíaca e intolerancia a hidratos de carbono fermentables de cadena corta, que pueden también pues, producir estos síntomas. Y los azúcares más implicados son la lactosa, fructosa y sorbitol. Y otras serían el sobrecrecimiento bacteriano intestinal por la presencia de un número excesivo de bacterias en el intestino delgado, que también cursa con estos síntomas, y la diarrea por ácidos biliares, que también pasa como la colitis microscópica, es una causa frecuente pero infradiagnosticada, y es por una desregulación en el reciclaje de la circulación de los ácidos biliares. Y hay 3 tipos. Los pacientes con enfermedad del ileón terminal se da también en la enfermedad de Crohn o cuando ha habido resecciones o radiación, la idiopática, y otras patologías, también la celiaquía o pacientes con cistectomizados puede estar presente porque hay una alteración de la motilidad intestinal o de la absorción de los ácidos biliares. Entonces, en cuanto al manejo y los tratamientos, pues os he traído aquí un algoritmo que espero que sea útil de cómo llegaríamos al diagnóstico en atención primaria, que es un poco el resumen de todo lo que venimos hablando, el anamnesis y la exploración física exhaustiva, incluyendo tacto rectal, las exploraciones complementarias básicas, y bueno, pues ya esto nos puede dar un diagnóstico positivo de síndrome de intestino irritable o diarrea funcional, o ante los datos de alarma por, pues eso, por síntomas generales, pérdida de peso, astenia intensa, pérdida de apetito, rectorragia, hallazgos exploratorios, inicio reciente de mayores de 50 años, y otros a valorar, pues directamente derivar o solicitar colonoscopia, o bien que haya datos analíticos de alarma. Y en las exploraciones complementarias, pues la analítica básica sería la I referida, hemograma y bioquímica, incluyendo la proteína C reactiva, velocidad, el perfil férrico, la hormona tiroidea, la serología de la celiaquía, estudio de heces, es obligado, o sea, que sea infeccioso por parásitos va a ser excepcional en una diarrea crónica, pero, por ejemplo,
pues puede haber una infección por una bacteria, que los clostridioides difíciles, que se puede dar en personas que han tomado recientemente antibiótico, personas inmunocomprometidas, puede ser una parasitosis, entonces nunca es descartable y es obligado ante la presencia de diarrea crónica y luego la sangre oculta en heces y la calprotectina fecal. La elastasa fecal si sospechamos insuficiencia pancreática exocrina y luego, bueno, pues parámetros vitamínicos o nutricionales, incluso una serología de VIH, se sospecha de mala absorción o inmunodeficiencia. Si el estudio es normal, pero sigue los síntomas y además no hay respuesta a un tratamiento empírico, derivamos o pedimos colonoscopia y, bueno, ahí pues eso pueden venir diagnósticos de cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria y ya tratamiento específico. Si responde al tratamiento empírico o hemos llegado a algún diagnóstico, pues continuamos adelante con el tratamiento de la entidad. Y luego, bueno, pues si se deriva, pues ya habría que profundizar el estudio. Revisar si en la colonoscopia se llegó a ilios, si hicieron biopsias para colitis microscópica, si persiste sospecha de enfermedad celíaca, hacer además la gastroscopia con biopsia, los estudios específicos para la mala absorción de ácidos biliares, como es el 75 SECAT, los test de silosanurina, que probablemente ya empecemos a disponer de ellos también en la atención primaria, para la mala absorción de lactosa. Si hay sospecha de sobrecrecimiento, hacer un ensayo empírico con antibióticos, otras pruebas de imagen o otras causas poco frecuentes. Y bueno, esto eran las siglas. Criterios de derivación a digestivo, pues que lleguemos a un diagnóstico de enfermedad neoplásica o que requiere tratamiento o manejo específico. Síntomas o signos de alarma y sospecha de malignidad, no haber llegado a un diagnóstico que no podamos llegar, o sea, que no podamos realizarlo en atención primaria. Persistencia de los síntomas con gravedad suficiente, pese a manejo adecuado y no respuesta al tratamiento. Quería simplemente unas pinceladas sobre los tratamientos en los trastornos funcionales y ahora hablo de la enfermedad inflamatoria y con esto termino. Entonces, lo que disponemos para los trastornos funcionales, que sería lo que hace un tratamiento sintomático, los agonistas opioides como la loperamida tienen muy baja recomendación. De hecho, los americanos, las guías americanas, también por el balance con los efectos adversos, no recomiendan el uso de loperamida. Y la dieta, bueno, pues hay un consejo higiénico dietético tradicional, de hábitos, y luego, pues por supuesto, se puede testar, probar con las dietas bajas o sin gluten, pero se recomienda primero llegar a un diagnóstico. Y luego la dieta baja en FODMAP, que serían los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, pues también tiene un grado de recomendación bajo. Luego está la posibilidad de hacer un tratamiento empírico con quelantes de sales biliares, concretamente con colestiramina. Cuando sospechamos diarrea por ácidos biliares, estaría recomendado primero confirmarla con su prueba, con el test de SECAT, pero para el síndrome de intestino irritable se puede utilizar empíricamente como tratamiento empírico. Probar con colestiramina de entrada, el problema es que se suele tolerar un poco mal. Luego hay múltiples productos probióticos, los antibióticos, la rifaximina se podría utilizar también en el sobrecrecimiento bacteriano a una dosis un pelín más alta, pero también como tratamiento empírico en el síndrome de intestino irritable. Y luego los otros tratamientos, olvidaros un poco porque son no convisado, no financiado, además con efectos secundarios a los alosetronina y luxadolina que están aprobados de unos efectos adversos importantes, lo cual lo desaconsejan y no está a nuestro alcance, serían de tratamiento hospitalario. Y luego os he puesto aquí los algoritmos, pues también se quería comentar algo por parte de las asociaciones del brote de colitis ulcerosa, según sea leve, moderado o grave. Como empezaríamos, el leve o moderado con la mesalazina oral ectópica y el mantenimiento sería con 5-ASA y si hay corticodependencia con tioprinas. Y luego la alternativa ya es irnos a los biológicos, a los anti-TNF, que en colitis ulcerosa serían infliximab, adalimumab o golimumab, o los otros 3 que se han aprobado hace poco, Bedox, Toza. Y si no responde a la mesalazina, pues sería prednisona oral, y si responde ya al mismo mantenimiento, y si no responde, habría que poner ya los corticoides intravenosos. Y si no hay respuesta, pues inducir respuesta con infliximab o ciclosporina. Y si hay respuesta, ir bajando la prednisona y mantenimiento con tiopurinas. Si no hay respuesta tras la inducción con infliximab o ciclosporina, la cirugía.
Y en el Crohn, y ya termino, pues según el brote sea leve, moderado o grave, en el leve, en el ileal budesonida oral o en el de colon 5-ASA, y mantenimiento con salicilatos o tiopurinas y recidivida precoz, en el moderado la prednisona oral y mantenimiento con tiopurinas, y en el grave pues ingreso y corticoides intravenosos, y si no responde, inducción de respuesta con anti-TNFs, y luego el mantenimiento en ambos casos sería con tiopurinas. Y bueno, si el curso clínico es negativo o refractario a tiopurinas, los biológicos, más tiopurinas. Si no hay respuesta con el primer anti-TNF, nos iríamos a los segundos también, veo usted. Y bueno, pues si hay respuesta a la prednisolona, pues prednisona oral también en pauta descendente y tiopurinas. De todas formas, este manejo ya es muy especializado. Nosotros la verdad es que en primaria nuestro papel se suele limitar, habría que estrechar mucho más los canales de información, pero se suele limitar a la sospecha diagnóstica o a la confirmación diagnóstica con la histología. Derivamos a los servicios de digestivo y ya todo el manejo farmacológico está en sus manos. Así que muchísimas gracias por vuestra escucha y luego nos vemos en las preguntas. Doy paso a los siguientes compañeros. Bueno, os he dejado la bibliografía, como disponen de la presentación en el colegio, o si queréis todas las referencias utilizadas. Gracias.